Población afectada no es plana, sino que es un crisol de personas que podemos diferenciar por la forma en la que han sido históricamente vulnerabilizadas, como mujeres a quienes se les limita el acceso al poder, como personas con discapacidades a las que se les colocan barreras, o incluso personas a las que se les violenta por sus preferencias sexuales o que se les discrimina por su raza, por su etnia. Entonces, hablar de la población afectada es hablar de ese crisol. Pero además, cuando ocurre un desastre y se ven afectadas estos grupos vulnerabilizados, sufren impactos de manera muy amplia, sistémica. Lo mismo pierden un familiar y sufren ese duelo, lo mismo pierden su casa, sus medios de vida, su escuela, y por lo tanto el impacto es sistémico para las personas. Y sin duda la respuesta debe de ser una respuesta que permita autoorganizar a una sociedad que entró en un momento caótico, que le permita autoorganizarse para poder responder de manera efectiva. Y para eso hay metodologías que consisten primero en diagnosticar, en hacer inteligencia para comprender los daños, las pérdidas, las necesidades y para conocer a las personas en sus vulnerabilidades, en sus capacidades y determinar las necesidades para brindarles asistencia, para brindarles seguridad y para hacer esto manteniendo siempre el respeto por su dignidad como personas. Y para esto, la Organización de las Naciones Unidas y un conjunto muy amplio de organizaciones han venido trabajando de manera sistemática para poder generar metodologías que deben ser útiles para poder administrar de manera correcta una crisis, un desastre, una crisis humanitaria. Por eso, el día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros Juan Pablo y sobre todo porque vamos a tocar un tema que me parece que es el siguiente paso que debemos dar en este país. Hemos avanzado con el sistema de comando de incidentes para atender la emergencia, para salvar vidas y bienes y para contener amenazas. Sin embargo, el siguiente paso, en mi opinión, y Juan Pablo tal vez nos dé mucho más argumentos para esto, el siguiente paso debe de ser el ciclo del programa humanitario. Tenemos que utilizar el ciclo de políticas públicas para poder administrar los diferentes clústeres que intervienen en los desastres y también para poder resolver de manera más efectiva estos problemas que surgen a raíz de los eventos desastrosos. Entonces, doctora Laura, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado el día de hoy? Antes que nada, es un placer, y bueno, quisiera antes que empezar comentándoles que el día de hoy cumplimos 20 años como universidad, somos la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como pueden ver, les he comentado, es una universidad joven, más no nueva. Aquí fue la primera licenciatura de Protección Civil y Gestión de Riesgo en una universidad pública. Esto fue en la ciudad, aquí en la Ciudad de México en el 2012. Y iniciamos con nuestra primera generación. Hoy contamos con 4 generaciones, este año esperamos la quinta y contamos con cerca de 200 estudiantes actualmente. La planta docente, pues ustedes todas tienen posgrados, Luis Eduardo y yo somos parte de esta planta docente y es importante mencionar que los estudios tienen validez oficial de la SEP. Tenemos amplias instalaciones en 5 planteles distribuidos por la ciudad, así que vengan, aquí los esperamos en esta casa de estudios, universidad pública, que estamos para servir a la Ciudad de México. Y pues con esto, pues le damos la bienvenida al maestro Juan Pablo Farril Duque, que es de nacionalidad mexicana y trabaja como asesor de respuesta a desastres para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA, representándola en México. Juan Pablo fue buzo de rescate y se graduó como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de posgrado en Francia en Historia de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, ha participado posteriormente como profesor de maestrías en México y Europa. Actualmente es integrante en la Academia para Cascos Azules de México y candidato a doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. En Naciones Unidas, Juan Pablo ha trabajado
Acuerdo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, evaluando el impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, siendo ahora un miembro activo del equipo de las Naciones Unidas para la coordinación y evaluación de necesidades en caso de desastres, UNDAC, por sus siglas en inglés. Juan Pablo se moviliza rápidamente para la respuesta a desastres en América Latina y otras regiones del mundo. Su trabajo se centra en fortalecer la coordinación de la movilización humanitaria internacional en caso de emergencias, desastres o por conflictos armados. Es hoy un placer en nuestros 20 años que estamos en manteles largos recibirlo. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias, doctora Aguirre. Gracias por esta amable presentación que me hace y felicidades a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Antes que nada, 20 años se dice fácil, pero ahora estamos justamente ahora celebrándolos, pero los que vienen son también los más importantes. Entonces, gracias por el honor que me hacen en este momento tan importante. Agradezco mucho a mi amigo, colega, humanitario y doctorante también de la misma institución. Estamos haciendo brecha. Gracias, querido amigo, maestro Luis Manuel Cancino, Pérez Cancino, porque la verdad este evento que estamos teniendo hoy acá, pues demuestra justamente la capacidad que tiene uno de estos países de la región, que es FARO, en la reflexión, en la práctica de la gestión integral de riesgos de desastres, y lo ilustra muy bien justamente con estas instituciones que generan estos espacios de cooperación. Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación también, y pues voy a comenzar, si me permiten, por compartir una pantalla para contarles sobre este tema que les traigo a conversación, porque bueno, lástima ahora que no nos podemos ver en persona. Vamos a compartir pantalla. Díganme cuando ustedes vean mi presentación, por favor. Se ve muy bien, Juan Pablo. Sí, excelente. Pues comenzaré diciéndoles que estoy ahorita en Puerto Príncipe. Estoy en Haití. Actualmente les pido una disculpa si de repente la imagen se congela, el internet no es muy estable en donde me encuentro ahora. Estoy trabajando para apoyar justamente en lo que hace mi oficina. Les voy a contar el rol de OCHA dentro del sistema humanitario internacional. Pero justamente esta presentación la he organizado para hablarles de este ciclo humanitario del programa, el ciclo programa humanitario. Y voy a comenzar con ella diciéndoles que hablamos justamente del tema de Naciones Unidas en esta presentación. Yo trabajo para la ONU y ustedes saben, la ONU tiene muchas oficinas y es una organización muy grande y muy diversa. Ustedes han escuchado seguramente hablar de muchas de nuestras agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, por ejemplo, UNICEF, que trabaja el tema de la infancia, o nuestros colegas de la Organización Mundial para las Migraciones, que trabaja la OIM, o la Organización Mundial de la Salud, sección panamericana, que es la OPS en nuestra región, y todos trabajan en sus diferentes ámbitos de experiencia o de expertise, como le llaman. Pero comenzaré diciendo que en esta vasta organización y en las diferentes dimensiones de trabajo que tenemos, todos y todas en Naciones Unidas trabajamos para hacer posible cuatro grandes temas. Uno de ellos es la paz y la seguridad. El tema de las operaciones de mantenimiento de paz, de poder contar con marcos, estrategias, para que se pueda asegurar esto, que es realmente una de las cuestiones más importantes en cualquiera de los ámbitos de existencia del ser humano, lo que posibilita también el otro siguiente gran tema, que es el de desarrollo sostenible. Ustedes han escuchado seguramente el gran marco de cooperación ahora global. Al fin los países se han puesto de acuerdo en una gama muy importante de temas, de objetivos, los objetivos de desarrollo sustentable con una serie de indicadores. Eso es un área ya que se ha venido avanzando después de los objetivos del milenio. Ustedes recordarán, su progresión nos ha llevado a estos famosos ODS y que tratan justamente de llevar a las comunidades, a las personas, a los países hacia los temas de acceso a lo mejor y a lo más relevante en términos de sustancia, de calidad en cuanto a desarrollo. Por supuesto, lo dijo también mi colega y amigo Luis Eduardo, el tema de los derechos humanos
y el tema que yo vengo a contarles, que es el de asistencia humanitaria. Quizás lo interesante de esto es decirles que las 4 áreas de trabajo están interrelacionadas. Por supuesto, el tema del cual yo les vengo a hablar es el de la asistencia humanitaria, que es mi trabajo, y en él pues encontramos estas otras 3 dimensiones de manera muy importante. Cuando hay contextos en donde tenemos que responder a necesidades humanitarias grandes, en escenarios de desastre complejo, pues también hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer sobre el tema de derechos humanos para hacer posible este acceso. Las situaciones de vulnerabilidad se ven incrementadas, por supuesto, y más haciéndose más crónicas en contextos de desastre. El desarrollo se ve frenado y quizás no solamente, sino se ve retrasado y enviado a países. Estos desastres no solamente frenan este desarrollo, sino que le envían 10, 20 años hacia atrás y por supuesto el tema de paz y seguridad que se ve también vulnerada. Entonces, esto es para contexto, porque en este mundo tan hermoso y tan diverso, pues el mensaje es, hay muchas oportunidades, mucha belleza, pero también hay muchos riesgos. Y este riesgo se expresa de diferentes maneras dependiendo en dónde estamos. Y este es un tema importante para el tema de los desastres, porque los desastres pues dependen mucho justamente de lo que hemos escuchado ahora y recalcamos que el desastre no es natural, el desastre es provocado por la vulnerabilidad humana, estos fenómenos naturales que siempre han existido y que se han visto exacerbados, por supuesto, con el tema del cambio climático, siempre responden a este tema de la vulnerabilidad construida por la sociedad. Pero cada quien y en cada país y cada comunidad tiene diferentes riesgos. Por ejemplo, si estamos hablando ahora donde me están escuchando en Ciudad de México o aquí en Puerto Príncipe, donde me encuentro ahora, pues el riesgo es grande en cuanto a la exposición, por ejemplo, a temas sísmicos. Aquí se vivió un terremoto muy importante. Les contaré algunas experiencias a lo largo de esta charla. Entre ellas, por supuesto, el terremoto aquí en Haití, donde tuve la oportunidad de trabajar y de colaborar en esos días tan difíciles. Pero bueno, son muy diferentes en todos lados del mundo. Ningún país está exento de riesgos, inclusive Europa, el norte de América, países reconocidos muy preparados y con mucha capacidad y recursos económicos y conocimientos como Japón, pues también han vivido desastres muy importantes. Entonces, hay todo para decirles que aquí no hay un solo metro cuadrado libre de riesgo. Tan hermoso es este mundo como expuesto también a situaciones, pero aquí estamos para incrementar nuestras capacidades, porque vulnerables somos todos y todas, pero el tema de nuestras capacidades es lo que hace la diferencia para que un desastre se presente en esta expresión de necesidad. Entonces, quiero comenzar después de este contexto que les acabo de dar, diciendo, bueno, cómo trabajamos y compartirles algunas experiencias, a lo mejor prácticas, para ir entrando al tema de la conferencia, que es el ciclo de programa humanitario, pero pues ¿dónde se aplica esto? ¿No? Y eso se aplica en contextos muy diversos. Ahora que estoy acá, por ejemplo, estamos preparándonos para la sesión, la temporada de ciclones. El Caribe es una de estas regiones del mundo en donde se vive el embate de estos eventos que ahora con este tema de cambio climático se hacen mucho más poderosos, mucho más rápidos, menos predecibles. Han habido ya varias experiencias, particularmente en estos años, en donde hemos tenido que movilizarnos a ciertos lugares donde hemos analizado que puede haber el impacto de un huracán muy grande y de repente giran a las pocas horas de haber sido pronosticados de impacto y otros lugares se ven impactados. En fin, eso es un desafío ahora. Porque los fenómenos están siéndose mucho más poderosos y menos predecibles. No solamente esta región del mundo, aquí en el Caribe, que conoce mucho también de estos eventos, por supuesto, y de que está muy expuesto, pero hay otras regiones del mundo también que también tienen esta exposición, como Asia-Pacífico, en donde también los tifones pues, tienen estas mismas características y estos impactos generan necesidades humanitarias muy importantes. Otros eventos en los que trabajamos y tenemos que hacer un despliegue rápido para poder colaborar y apoyar a los países en las respuestas son los terremotos.
los huracanes podemos movilizarnos y preposicionarnos para apoyo cuando vemos que un impacto va a ser muy importante, pero los terremotos, bueno, todavía no tenemos en la ciencia los mecanismos, las posibilidades de poder predecir estos eventos. Suceden y ahí es cuando tenemos que tener esta línea de tiempo tan terrible de movilizarnos lo más rápido posible para poder apoyar, salvar el mayor número de vidas bajo escenarios de colapso de estructuras. Estos eventos de los terremotos también se presentan en múltiples países a lo largo del mundo y también generan necesidades humanitarias muy importantes. Esta fotografía, y recuerdo algunas experiencias que tuve, particularmente en el Cuerno de África, en donde, claro, los huracanes, los terremotos son muy devastadores y generan mucha noticia. Vemos en las noticias cuando suceden estos eventos inmediatamente. Sin embargo, cuando veo esta fotografía se me mueve un poco el corazón, porque en estos contextos donde hay eventos climáticos que les llamamos lentos, como las sequías, que son crónicas, que son cíclicas, en los cuales la afectación no solamente en cuanto a la necesidad humanitaria de estas personas es realmente muy importante, pero el impacto en los medios de vida, el impacto en la productividad, es realmente, son escenarios muy desoladores en los cuales los países, ciertos países donde he tenido la oportunidad de trabajar, llevan ya 5, 6, 7, 8 años de sequía crónica y el impacto es enorme. Y por supuesto las necesidades humanitarias se ven también acentuadas y ampliadas. Antes, cuando yo presentaba justamente esta lámina con estas diapositivas, hablábamos de estos otros escenarios provocados quizás no por los fenómenos de la naturaleza, sino también algunos que son relacionados a la acción humana directa. La fotografía esta que vemos acá y el trabajo de Naciones Unidas en las pandemias ya era importante y recordamos, y yo comentaba el tema de la respuesta que se hacía en escenarios como los del ébola, en ciertas partes de África o inclusive cuando tuvimos en nuestra región y en México, recordemos el H1N1, el trabajo que se realizó y nunca pensamos que esta fotografía le vamos a compartir en un escenario pandémico global como el que tenemos ahora en el COVID-19, en donde por supuesto, además de ser una crisis sanitaria, en tener un impacto importante en la salud de las personas, en las estructuras, también tiene mucho más impactos. Como cualquier gran desastre, esto afecta a todas las áreas del desarrollo y todas las estructuras tanto de las comunidades como de las personas y los países. Esta es una crisis global y justamente en este contexto, pues la Organización Mundial de la Salud, la sección panamericana y todas las demás en el mundo, además de todos los actores humanitarios y no humanitarios, porque eso es un tema, por supuesto, también de desarrollo, un tema económico, en fin, las dimensiones de esta pandemia son, y los estamos comprendiendo mucho mejor a medida que el tiempo pasa, pero también a qué punto es profundo y va a ser igualmente de profundo y compleja esta recuperación. También las pandemias generan y acentúan las necesidades humanitarias, los contextos operativos son mucho más complicados para poder, ya de por sí lo eran, como decía Luis Eduardo, ¿no? El tema de la complejidad del desastre, pero ahora aún más por un escenario pandémico. Y otro evento más o situaciones que se presentan son y que generan también necesidades humanitarias importantes, un impacto medioambiental, son los accidentes químicos, tecnológicos, los derrames petroleros, las fugas de sustancias peligrosas. Esto también son escenarios importantes y termino con esta para ponernos un poco en el contexto de la complejidad de la movilización humanitaria internacional, porque ustedes han escuchado, ahora tengo el gusto y el privilegio de poder ser capacitador de las fuerzas de mantenimiento de paz, los cascos azules en México, en la academia que está capacitando estos elementos para participar en estas operaciones internacionales, que son justamente estos contextos en los cuales las guerras, los conflictos generan el mayor número y el mayor impacto en las personas, el mayor número de personas afectadas en el mundo por este tipo de contextos en donde el desplazamiento, las personas que viven en el refugio y el constante
ataque a las personas y a los trabajadores humanitarios, pues también generan situaciones de respuesta muy complejos. Pero esto es solo para decirles que, por ejemplo, no es uno u otro. A veces tenemos que trabajar y también compartirles que nos ha tocado estar en terreno trabajando en lugares donde haya una operación de mantenimiento, de paso, de estabilización, y también se presenta un terremoto y al mismo tiempo hay una fuga de hidrocarburos y siempre no estamos exentos a que se presente también un riesgo sísmico. En fin, los escenarios de respuesta, todo esto para decirles, y esta lámina es para decirles que son de gran complejidad y tenemos grandes desafíos actualmente para poder responder ante estas necesidades humanitarias. Y de ahí que enfoques de trabajo como el ciclo de programa humanitario nos ayudan mucho para poder tener una acción mucho más contundente, mucho más coordinada y con mucho mayor impacto. Voy a continuar. Y ya entrando un poco más en detalle, ¿no? Sobre el tema de la asistencia humanitaria, no es lo único que hacemos, porque la asistencia humanitaria es solo una parte de lo que conocemos como la acción humanitaria. Muy importante, por supuesto, el poder movilizar la ayuda a esos lugares en donde tenemos que ser rápidos, en donde tenemos que llevar esa ayuda con una cobertura de necesidades importante, en términos de sectores, por supuesto, de alimentación, de agua y saneamiento, de alimentos, en donde sea necesario, pero también una cobertura en zonas geográficas. Tenemos que trabajar para cubrir todas las necesidades humanitarias cuando se presentan en todos los lugares donde exista. Esto en términos de asistencia, pero también hay otro aspecto muy importante que se conoce como el de protección humanitaria. Poder proteger a las personas justamente y poder asegurar el acceso a los derechos humanos, a prevenir el abuso sexual y la explotación sexual en contextos humanitarios y de desastre. Esto es una realidad también muy importante. Es increíble aún pensar que haya personas que puedan aprovecharse de las necesidades de las personas, lucrar y violentar los principios y los derechos y la dignidad. Es una realidad muy importante, por eso la protección humanitaria también es muy, muy importante ser asegurada dentro de la acción humanitaria y por supuesto la abogacía. Esto son tres temas centrales y la abogacía, porque la necesidad humanitaria tiene que ser encontrar respuesta y donde estén las personas que necesiten esta ayuda, ahí tendremos que estar y recordar no únicamente aquellas emergencias grandes que cubren las noticias, que generan movilización del interés, de los recursos, pero también hay muchas emergencias olvidadas o en curso de ser olvidadas que también merecen esta atención y por eso tenemos también que abogar para que estas personas no sean olvidadas y no sean dejadas atrás. Tres aspectos de la acción humanitaria que les quería compartir. Y ya entrando un poco más en detalle aún sobre el tema de cómo funciona esta arquitectura humanitaria internacional, cómo funcionan estos mecanismos, tengo que comenzar por decir que existe una base y que ha sido creada en 1991 una resolución que es conocida como la 46182. Ahorita les voy a contar un poquito de dónde viene, porque es interesante el conocer por qué fue creada, pero por aquí voy a empezar diciendo que esta resolución es la que rige actualmente el trabajo humanitario, es la que le da marco, y esta resolución fue creada por todos y aprobada por los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y hace dos cosas. Hace dos cosas muy importantes y no voy aquí a detenerme a explicarles toda la resolución, ustedes las pueden buscar sin lugar a dudas en internet, pero la primera cosa importante que quiero mencionarles es que le encomienda a Naciones Unidas un rol de liderazgo y un rol importante para coordinar los esfuerzos de la coordinación internacional en apoyo a los países afectados. Los países miembros de la Asamblea General nos dieron ese encomiendo, nos dieron esta responsabilidad para, en caso de necesitarse, Naciones Unidas tendrá que liderar esta acción para que sea mejor coordinada y para que sea mucho más eficiente para el apoyo a los Estados miembros. Pero también hace otra cosa muy importante, que es asegurar y fortalecer la soberanía de los países y reconocer
el rol que tienen los gobiernos como los principales responsables de la vida y del patrimonio de las personas dentro de sus fronteras, nacionales y no nacionales, porque también los países son responsables no únicamente por sus ciudadanos, pero por cualquier persona que se encuentre dentro de sus fronteras. Es muy importante señalarlo también por el tema de los refugiados y de los migrantes. Pero quiero decir esto porque esta resolución hace estas dos cosas, nos encomienda este rol de movilización de asistencia internacional, pero no reemplaza en ningún momento la responsabilidad de los gobiernos. Y esto es importante señalar, porque cuando nosotros nos movilizamos a algún país en apoyo, nosotros no nos vamos a sentar en el asiento del gobierno y tomar decisiones por los que tienen que hacerlo. Claro, cuando hay emergencias muy grandes, tenemos que asegurar este rol en lo que los gobiernos, cuando ven sobrepasadas sus capacidades a ese nivel, cosa que no es tampoco no muy a menudo estas emergencias enormes en donde los países ven completamente sobrepasadas sus capacidades, pero sucede. El espíritu siempre es de complementariedad a la respuesta nacional y al apoyo a la respuesta de los países bajo sus gobiernos. Y dicho sea de paso también, y muy importante, esta resolución también cobija a los principios humanitarios fundamentales. No me voy a detener a hablar de cada uno de ellos, que ustedes los tienen acá, son humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia, que son los principios que rigen la acción humanitaria en cualquier contexto y ya han sido creados por la Cruz Roja, por el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, justamente para asegurar una acción humanitaria que sea bajo principios, eficiente y eficaz. Y siempre serán nuestros referentes estos 4 principios para cualquier humanitario que trabaje bajo cualquier digamos, organización que no sea, que sea justamente civil, particularmente. Pues ahora sí, esto es teoría, ¿no? Hasta acá, y realmente trabajando para la organización que trabajo y estando siempre, pues, en el terreno y Tenemos un pequeño problema, me parece, con la señal de Juan Pablo. Vamos a esperar unos segundos. De algún modo nos lo advirtió. Él se encuentra ahorita en Puerto Príncipe, en Haití. Entonces vamos a esperar un segundito. Y mientras tanto, bueno, vamos a procurar pues recapitular algunos aspectos de lo que nos ha venido platicando Juan Pablo, que me parece muy importante. Hablar sobre todo de los grandes cambios que se han dado con la reforma humanitaria y que de algún modo la resolución 46182 de las Naciones Unidas pues colocó en el centro a la Organización de las Naciones Unidas a partir de las distintas metodologías e instrumentos que nos han venido compartiendo. Entonces, eso a mí me parece que debemos considerarlo. Y por otro lado, bueno, esta idea que él en unos minutos, esperemos que se logre reconectar en breve, estas ideas de colocar a las personas en el centro y por otro lado utilizar metodologías mucho más sistemáticas como es este ciclo del programa humanitario para la acción humanitaria para todas sus distintas fases. Entonces vamos a ver si tenemos ya a Juan Pablo. Me parece que todavía no. Doctora, si aprovechamos estos instantes
y nos platicas de los 20 años de la UACM. Bueno, dentro de estos 20 años vamos a platicar que tenemos una materia que se llama precisamente es gestión integral del riesgo con perspectiva de género y para grupos en situación de desventaja. En esa época en que lo sacó 2012, pues era algo que apenas venía perfilándose y vamos viendo que está dentro de nuestros planes de estudio, pues precisamente tocamos muchos de estos temas que hoy se están volviendo punto focal. También estas pláticas sirven, por eso lo estamos también haciendo para llevarles a todos nuestros estudiantes y también compartir con la sociedad civil, con las empresas, con el sector privado y el sector público, toda una unión, ¿no? Para podernos enriquecer. Los desastres son sistémicos y necesitan el apoyo de todos. No es de que cada quien va a jalar por su lado, porque en realidad todos estamos, como bien lo dijo nuestro ponente, estamos en un mundo. Y bueno, pues esto es parte y el por qué la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se preocupó para que ustedes, para la ciudad, tuviera recursos humanos. ¿Ya estamos? No, todavía no, Para todavía no. que la Ciudad de México tuviera recursos humanos profesionalizados, pero también con estas miras del humanístico, ¿no? Dentro de nuestra frase de la universidad. ¿Te acuerdas que habíamos platicado en la mañana, Luis Eduardo, sobre la frase de la universidad, de nada humano me es ajeno? Sí. Entonces, era precisamente que esta ponencia para nosotros es muy importante, porque toca el punto central, toca a los grupos vulnerables, toca precisamente poner en estos de sociedad del riesgo, pues uno de los grupos que más llegan a sufrir, pues lo que son las mujeres, por eso es tan importante la perspectiva de género, también ver lo que son los niños, los adultos mayores, y todas aquellas personas que en algún momento sean ciertas minorías y por los que también tengamos que trabajar. Es muy importante que la ONU esté haciendo ya estas metodologías para poder auxiliar de una manera mucho más con sistemática, mucho más dirigida, es poco el dinero y va a ser mucho más dirigida todos los que son estos apoyos. Entonces, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, pues hoy en manteles largos, cumple 20 años con esta serie, hay varios eventos, y uno de los más, bueno, por supuesto, para la licenciatura, uno de los más importantes, pues es que estábamos planeando con lo que respecta de la ayuda humanitaria. La Universidad Autónoma de Ciudad de México, atrás de Luis Eduardo, si ustedes ven a Luis Eduardo, está el plantel San Lorenzo, contamos, hola, ya está, Mil disculpas. Oh, ya no, regresé. muchas gracias, Ay, adelante. es que se nos va la luz acá y entra el generador, discúlpenme por favor, y en lo que entra el apoyo de energía se desconecta y tiene que hacer todavía reingresar el internet. Perdón, ¿me puedo permitir continuar? Sí, si eres tan gentil, nada más que nos quedamos Sí, en la primera diapositiva ya del ciclo. ajá, ok. A ver, vamos a ver. Ah, creo que estábamos acá, ¿no? Justo Estábamos ibas a empezar aquí, esa. voy a empezar. Muy bien, excelente. Ay, perdón, pues como que ya vieron de qué se trataba, pero bueno, en fin. Gracias, amigo. No, y justo el corte, bueno, fue un poco, no fue tan grave porque justo estaba haciendo un corte para hablar ya de la operación. Entonces quería yo comentarles que, bueno, todo esto es teoría, ¿no? Hasta donde estaba yo, pero cómo realmente se come la aplicación de todas estas lineamientos, todas estas ideas en la práctica cuando surge un desastre súbito o trabajamos en una crisis, pues bueno, así es como nosotros vemos la cosa, siempre comenzando por decir, hay una respuesta en los países, reconociendo, como decíamos en la resolución, que existe una respuesta nacional en donde, por supuesto, el rol de las comunidades, principalmente de su gobierno, en las diferentes dimensiones que tenga ese gobierno, porque pues hay países federativos, hay otros países centrales, pero siempre la respuesta se lleva a cabo a nivel local,
son las personas, los vecinos, la gente que responde ante estas emergencias o desastres y por supuesto ese nivel de gobierno, ¿no? Pero también hay otros actores cuando se trata de responder a nivel local. Existen múltiples actores, no solamente existen estos que les menciono acá, por ejemplo, los colegas de nuestro movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, que ahora también es un actor muy importante, las redes de voluntarios, por supuesto, las fuerzas militares y policíacas, en fin. No se trata de tener una lista exhaustiva, pero simplemente decir que la respuesta primeramente es local y es bajo justamente la responsabilidad de los gobiernos. Y existe este mecanismo desde ahí de subsidiariedad y complementariedad, que significa que las primeras estructuras administrativas de la respuesta, por ejemplo en México, que es una federación, es a nivel municipal, en otros países se lleva a cabo en las localidades o en los departamentos, dependiendo en qué país nos encontremos, pues siempre responden a las crisis, a los desastres, pero si se ven sobrepasados en sus capacidades, llaman a la estructura superior. Eso se conoce como el principio de subsidiariedad. En México, por ejemplo, son después de los municipios y las estructuras municipales, locales, son los estados, y cuando un estado se ve sobrepasado en sus capacidades, llama justamente al nivel federal para apoyo subsidiario y complementario, porque se trata justamente de que la respuesta, cuando se expande, reconozca la respuesta que se ha hecho y no se haga lo contrario, desconocerla y comenzar de cero. No, se trata de ir sumando capacidad en la respuesta y esto todos los países lo aplican, y justamente cuando esos desafíos llegan a llevar a un sobrepase, digamos, de las capacidades de los estados a su máximo nivel, nacional, federal, dependiendo, viene justamente lo que se conoce como una solicitud de asistencia. Y esta solicitud de asistencia, justamente cuando les hablaba de la resolución, permite que los países puedan reconocer esta necesidad y la movilización internacional se lleve a cabo. Nosotros no podemos trabajar en países donde no se nos ha pedido esta asistencia por este principio de respeto ante la soberanía y de complementariedad de la respuesta de los países y de sus gobiernos. Entonces, cuando viene esta respuesta internacional, por supuesto, la movilización también se lleva a cabo, puede ser de gobiernos, digamos, estoy aquí hablándoles de un marco multilateral, pero no únicamente. Los países también tienen la potestad de pedir apoyo, no únicamente a Naciones Unidas y a los marcos multilaterales. Los países tienen marcos de cooperación con sus países hermanos, cercanos en sus países vecinos u otros. Existen otros marcos de cooperación también frente a estas situaciones. Y los países se movilizan, pero también se pueden movilizar fuerzas militares extranjeras, Movimiento de la Cruz Roja a nivel de la Federación Internacional, ONGs internacionales, hay una movilización del sector privado también importante, de las diásporas, por ejemplo, también, que movilizan sus esfuerzos para los países en los cuales son de origen, y Naciones Unidas, por supuesto, que es el caso en el que yo les estoy compartiendo. Pero esto es para mencionarles cuando viene este mecanismo y cuando se activan estos mecanismos, se tratan de emergencias por lo regular importantes y en casos extremos, generan una movilización de la ayuda muy importante. Ustedes ven aquí los avioncitos que traen gente, que traen esfuerzos, que traen diferentes cosas, pueden ser insumos alimentarios, no alimentarios, puede ser dinero, pueden ser programas específicos, pueden ser temas relacionados a salud, educación, en fin, es muy, muy diverso en esta movilización que se lleva a cabo en emergencias súbitas. Por ejemplo, ustedes verán el día primero, que es la D1 a la izquierda, pues empieza a llegar gradualmente la gente. En un principio, cuando hay una movilización de estas características, estamos allí trabajando y no hay muchas personas con las cuales trabajar, la información es escasa, hay muchas preguntas sobre el tema de la situación, pero a medida que el tiempo pasa, puede complejizarse muchísimo y pueden haber muchos actores con muchas agendas, con muchas intenciones, y todo esto pues complejiza aún más la coordinación. Y a medida que la emergencia va avanzando y que idealmente la emergencia va entrando en control
de las respuestas nacionales, pues aquí hay una curva justamente también que va en decremento y cuando los países comienzan la recuperación y a cubrir las necesidades más urgentes, pues también estos actores comienzan a dejar estas funciones. Pero cuando existen estas situaciones muy apremiantes, con movilizaciones humanitarias muy grandes, que no son pocos los lugares actualmente, pues aquí está el rol de la oficina de OCHA, justamente, que es con la cual yo trabajo. Y lo que hacemos básicamente, como les he venido contando a lo largo de esta plática, pues ofrecemos esa coordinación necesaria para que los actores en un mundo donde todo es urgente y todo es importante, pues exista una priorización, perdón, que exista también una planificación estratégica, que exista una movilización donde existen las necesidades más urgentes y que vaya a las personas más necesitadas de ello. En fin, son mecanismos y esfuerzos que vistan justamente a reducir la duplicación, a poder usar los recursos de mejor manera y poder tener acciones más contundentes, siempre en el beneficio de las personas. Y toda esta coordinación se basa también en un aspecto muy importante, que sin ella la coordinación simplemente es imposible, que es el manejo de información. Y ahora, justamente cuando hablemos del ciclo humanitario del programa, les voy a platicar un poquito más sobre estas herramientas que tenemos para poder hacer estas evaluaciones de necesidades, para poder juntar esta evidencia de terreno, para poder tener una movilización mucho más estratégica y mejor planificada, pero no únicamente el tema de evaluaciones, el manejo de información es importante, también existe todo el tema de producción de información, de análisis de información para la toma de decisiones, justamente, en fin, y justamente continuando con esta lógica y con la base de la información que se recopila, de la visión común que se lleva a construir, pues se movilizan los recursos necesarios también. OCHA moviliza recursos financieros preposicionados, como el Fondo de Emergencia, conocido como el CERF, el Central Emergency Response Fund, el Fondo de Respuesta Humanitario, y se movilizan recursos para dar ese primer golpe financiero, vamos a decirlo así, en complemento a otros, por supuesto, para cubrir y movilizar para las actividades humanitarias más apremiantes y con criterio de salvar vidas. Pero no solamente está el CERF, puede haber otros mecanismos de solicitud de ayuda, como los famosos flash appeals, los llamamientos a ayuda internacional financiera. El tema de abogacía lo mencioné también, y también otro tema de OCHA, el cual tenemos que asegurar, es el desarrollo de políticas. No trabajamos, por supuesto, en preparación y respuesta a los desastres, que esto es nuestro mandato específico, pero también, además de responder, hacemos mucha preparación, trabajamos en el desarrollo de estas políticas que buscan justamente fortalecer a los estados, a las organizaciones en términos, por ejemplo, de planificación para la contingencia, promover análisis de riesgos, en fin, múltiples actividades. Entonces, esto es para contarles un poco lo que hace OCHA y por qué les estoy contando lo que les estoy contando yo acá. Y a hoy día estamos como la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, pues en procesos importantes. También tenemos momentos en los cuales hemos tenido que replantear y llevar a mejorías este sistema humanitario que, como ustedes vieron en la resolución que les acabo de contar, tampoco tiene mucho tiempo. 1991 no fue hace mucho, y esto se llevó a cabo, esta resolución. Ahora que les puedo contar un poquito más de la historia de por qué se hizo en esta fecha, ustedes recordarán en África esas grandes hambrunas que generaban estas movilizaciones a la solicitud de apoyos, como Michael Jackson y Live Aid, estos conciertos grandotes donde se juntaba mucho dinero para principalmente las grandes hambrunas de África en ese momento. Y estos desafíos de coordinación, esta movilización de recursos no se hizo con la eficiencia necesaria. Hubo muchos escándalos justamente de ineficiencia en estas movilizaciones y llevó a que los países se reunieran en la Asamblea General y hicieran esta resolución que, entre otras cosas, crea a mi oficina, a la oficina de OCHA, para justamente promover esta mejor coordinación en emergencias. Y así trabajamos durante varios años hasta que llegó el siguiente gran hito que puso a prueba todos estos esfuerzos e ideas y marcos que se habían creado,
y fue un otro mega desastre que fue el tsunami de Indonesia en el 2004, en donde se genera justamente esto que se conoce como la reforma humanitaria, que no es otra cosa sino la progresión de estos esfuerzos para coordinar mejor la asistencia humanitaria internacional, y ahí se generaron justamente los marcos de coordinación sectorial, que ahora les voy a platicar, y los liderazgos para poder tener justamente previsibilidad en quién iba a liderar qué tema, y que todo este tema de coordinación se llevara de la mejor forma y la movilización de los esfuerzos. Y así trabajamos durante otros años, cerca de una década más, para poder responder a los desastres. Muchos desastres sucedieron entre tanto, pero llegó la siguiente gran prueba, el siguiente gran momento en donde se pusieron nuevamente a prueba estos mecanismos, y yo obviamente estando acá en Haití, y estuvimos trabajando aquí en Haití a los 72 horas del terremoto, estábamos ya trabajando aquí en terreno. Fue uno de esos eventos catastróficos, cataclísmicos, diría yo aún más, porque este país sufrió muchísimo de este terremoto. Aún vivimos acá las consecuencias de este gran evento, pero también fue ese momento en donde pudimos identificar mejoras, en donde hubieron muchas cuestiones que no fueron las mejores en términos de movilización de ayuda internacional. Hubieron muchos desafíos muy, muy grandes, por supuesto, para el gobierno y la población acá, pero también para la movilización de la ayuda internacional. Pero durante este año también sucedió otro gran desastre, que es el de Pakistán, que quizás es quizás menos conocido para nosotros en nuestra región. Sin embargo, en la región donde está Pakistán fue un desastre también que generó muchísimas experiencias, muchísimos desafíos, y desde ahí pues viene una nueva reflexión de la comunidad internacional para encontrar mejoras a lo que sería la idea de quizás poder responder mejor a grandes cataclismos, a desastres de gran escala y de gran complejidad. Se llama la Agenda Transformativa. Ahora les voy a hablar de ella. Pero bueno, les hablaba del 2004 sobre la reforma humanitaria y la coordinación sectorial. Estos son los clústeres. Esto es lo que en el 2004 la comunidad internacional acuerda. Los países, estados miembros, definen liderazgos internacionales para la activación de apoyos a nivel global. Por favor, no confundirlos con los sectores. Este es un término que tratamos de utilizar en inglés, los clusters, porque es un término operativo de activación de un mecanismo que solamente se lleva a cabo bajo el análisis de las estructuras globales de respuesta, y se activa y se desactiva en función de las necesidades y los escenarios de mayor complejidad de respuesta. Ustedes verán que son liderazgos, digamos, naturales, porque en el tema de salud, por ejemplo, que ustedes ven acá, y perdónenme que esté en inglés la diapositiva, es la Organización Mundial de la Salud quien lidera los temas de respuesta de salud en general, y el trabajo con todas las organizaciones que tienen una respuesta en ese tema en un país en donde hay una activación de este tipo. Tengo que señalar que estos clústeres, cuando se activan, tienen que ser vinculados a la respuesta nacional en sus diferentes secretarías, en sus diferentes ministerios, dependiendo de los países. En este caso, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, cuando hay una activación de este tipo, trabaja con los ministerios de salud, y así consecutivamente. Tenemos 11 clústeres, entre ellos también otros que ustedes verán interesantemente. El de educación, pues por supuesto que UNICEF sería el liderazgo que aseguraría esta respuesta a nivel global cuando se lleve a cabo, pero también está coliderado por una organización no gubernamental, Save the Children, que tiene esta capacidad para asegurar este liderazgo a nivel global. Y tenemos también otro ejemplo, como el de albergue de emergencia, que están otra agencia de Naciones Unidas, que es el ACNUR, pero comparte este liderazgo también con otra organización mundialmente reconocida y con capacidad para trabajar y liderar este tema, que es la Federación Internacional de la Cruz Roja. Todo esto para decir que no son los únicos sectores de trabajo en las emergencias, pero se trata de ya una estructura definida, acordada, para que la respuesta internacional se lleve a cabo bajo estos sectores de trabajo, pero al mismo tiempo estos son sectores de trabajo que también se llevan a cabo en los países a través de sus ministerios, de las organizaciones que trabajan temas como agua, saneamiento, higiene, alimentación,
nutrición y otros. Entonces se trata justamente no de generar una estructura que compita o que no funcione cuando se trata de los liderazgos nacionales, se trata de que correspondan uno con el otro cuando sea necesario. Y esto, por supuestamente, sucede cuando son emergencias de gran escala. Como les decía, las experiencias que tuvimos en los más recientes eventos de desastres grandes en Haití y Pakistán generaron esta estructura de respuesta ahora global que se conoce como las emergencias scale-up, difícil de traducir en español, pero que se trata de qué hacer si se vuelven a presentar escenarios con esta complejidad, como sucedió en Haití, como sucedió en Pakistán. ¿Qué pasa si hoy día tuviéramos escenarios nuevamente de respuesta tan desafiantes? Y se trata de tener una mayor velocidad, una mayor contundencia, una mayor organización para esta movilización bajo estos tres pilares: la rendición de cuentas, una mejor comunicación y liderazgo. Y ahí estamos, porque aún todavía no hemos visto desde entonces emergencias de esta escala y de esta complejidad. Hemos tenido grandes, por supuesto, pero ahí estamos, y no es si va a suceder, sino cuándo tendremos justamente que estar nuevamente confrontados a ver y a tratar en las mayores capacidades posibles una respuesta de estas dimensiones. Y ya voy a empezar ya a entrar y a ir hacia lo que se me solicitó también, que es hablar del ciclo de programa humanitario. Todo esto que platicamos hasta acá nos puede ayudar a entender que estos sectores de trabajo ahora, y particularmente en desastres complejos y grandes, pues tienen un beneficio muy importante. Y esta foto acá, y recordando nuevamente el terremoto de Haití, pues ustedes podrán ver que en esta imagen, pues ustedes cuántos sectores de trabajo no podrían imaginar que son necesarios. Y justamente en este espíritu de para no duplicar, para poder tener complementariedad en los esfuerzos, reducir las competencias, cómo llegar a establecer una visión común para evitar que todo esto suceda, o al menos reducir el riesgo para que esto suceda. Y es justamente el poder identificar estos sectores y estos liderazgos. Acá ustedes podrán ver que hay sectores de trabajo realmente muy evidentes, como el que puede ser el de búsqueda y rescate, pero imaginemos las necesidades que existirían en esta imagen, y no solamente esto es Haití, pero cuando estamos trabajando en contextos de desastre por terremoto, esto puede ser la misma imagen en cualquier otro lugar, en donde el agua, el saneamiento, la salud, la educación en emergencias, el albergue, el refugio y la aseguración de la protección de las personas son una prioridad. Y todo acá es urgente y todo es importante, pero ¿cómo establecer esta prioridad para la respuesta y evitar estas duplicaciones y poder maximizar todos los esfuerzos que se encaminan para aliviar este sufrimiento en las personas? Y eso es justamente el ciclo de programa humanitario. Un primer gran espacio o área de trabajo para justamente comenzar a establecer esta planificación es la evaluación de necesidades. Esta evaluación de necesidades tiene que hacerse de manera intersectorial, tendría que hacerse de manera complementaria, tendría que hacerse en base a un análisis conjunto para saber dónde están las personas más necesitadas, cuáles son sus necesidades más urgentes, dónde están estas personas, y poder realizar justamente una planificación estratégica que encuentre solidez en la evidencia de terreno. Como mencionaba al principio, en un contexto como estos, todo es urgente, todo es importante, pero tiene que ser la evidencia de terreno, la realidad operativa, la que lleve esta planificación estratégica, y que a partir de ella se puedan movilizar los recursos necesarios para cubrir las necesidades más urgentes en las prioridades identificadas. Por supuesto, el poder tener un seguimiento a esta implementación, el poderla hacer posible, es fundamental. Ahora hemos estado viendo todo este tema de dificultades con el tema de acceso humanitario. Es muy difícil poder hacer implementación humanitaria de por sí en situaciones, digamos, convencionales, pero ahora, por supuesto, con el tema de la COVID y otros temas de acceso por temas de violencias, etcétera, pues es un tema de la implementación y que tiene que ser asegurada también, por supuesto, con su debido monitoreo, porque aquí entramos también a cuestiones muy, muy importantes de rendición de cuentas,
no únicamente hacia nuestros pares o hacia las personas o donantes que permiten esta respuesta, sino a las personas afectadas. Y esto es un tema muy importante ahora que tenemos que asegurar, inclusive en las revisiones operacionales, en las evaluaciones de qué hacemos de las respuestas, porque poner las personas en el centro también significa el tener que asegurar que estamos en contacto con ellas a nivel local y podemos conocer sus necesidades de su voz y poder también evaluar nuestra opción y poder tener también esa retroalimentación de las personas y, ¿por qué no?, estar también abiertos a decir y escuchar que no hemos hecho bien nuestro trabajo para poder mejorar. Ese es el ciclo, realmente es algo bastante lógico en su progresión y en su enfoque, basado, por supuesto, todo en la preparación y en la coordinación y en el manejo de la información que ya les he comentado anteriormente, porque sin ello, nada de esto puede llevarse a cabo justamente. Y ahora vamos a poder platicar quizás un poquito más sobre la evaluación de necesidades, que algo que me solicitaron los organizadores de esta ponencia, concentrarnos en este aspecto muy, muy importante del ciclo del programa humanitario, que es un ejemplo que les traigo acá, que es un enfoque que se conoce como el MIRA, que en sus acrónimo en inglés significa evaluación inicial y rápida multisectorial, y que permite justamente el trabajo y el análisis justamente por cada sector, pero también el hacer una visión común operativa para poder planificar de la mejor manera la acción humanitaria y tener más impacto. Hay varias categorías de información, se las voy a comentar de manera muy rápida, pero se trata justamente de cómo hacer esta labor lo más rápido posible, con la mayor calidad posible, para poder tener esta recopilación de datos, el tener un tratamiento de la información y poder hacer un análisis con base a dos cuestiones fundamentales: los datos secundarios y los datos primarios. Yo me disculpo acá para las personas que están escuchando por primera vez de esto, quizá vamos a entrar en un tema un poquito más técnico, pero creo que es bastante interesante porque se trata justamente de poder establecer un análisis sólido con base a datos, primeramente, me concentro en el de datos secundarios ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos mucha información predesastre. Tenemos mucha información que tenemos que tener a la mano, que tenemos que tener actualizada, por ejemplo, bases de datos geográficos, demográficos, inclusive de riesgo, que nos podrán ayudar a comprender mejor una situación de desastre que se ha presentado con base a datos con los que ya contamos y que podemos tener a la mano para poder tener un análisis mucho más sólido. Tenemos también, además de toda esta información predesastre, tenemos información post-desastre. Todos estos elementos que se hacen y estudios sobre el impacto post-desastre, como los análisis de impacto socioeconómico, por ejemplo, los que se conocen ahora como los famosos PDNAs, o la metodología de la CEPAL, que hace esta evaluación de impacto no solo macroeconómico, pero que también tiene ya componentes de análisis un poquito más humanos, vamos a decir así, en términos de impacto humano, no humanitario per se, pero que nos da también mucha información sobre qué ha pasado en los lugares en donde han sucedido estos desastres y poder darnos mucho más entendimiento para poder construir modelos, para poder construir planes de contingencia mucho más aterrizados a la realidad y poder contar también con lecciones aprendidas o quizás no aprendidas para justamente poder tener un entendimiento aún mejor de lo que podría ser hipótesis o tendencias que nos ayudarían a llegar a un análisis de situación lo más cercano a lo que pudiera ser la realidad de terreno. Por supuesto, todo este estudio de datos secundarios previos al desastre, que se pueden trabajar, por supuesto, en momentos de preparación a emergencias, a los contextos a los cuales tenemos ya este riesgo y exposición, pues nos permiten poder tener esto, hipótesis de trabajo con base a un impacto determinado y poder salir a terreno y hacer evaluaciones de necesidades y no necesariamente ir a descubrir qué ha sucedido cuando podemos llegar ya con una idea bastante sólida de cuáles puedan ser los potenciales impactos en alguna zona determinada y población.
Hay muchas evaluaciones de necesidades diferentes, diferentes enfoques, diferentes metodologías, y quiero aquí mencionarles que, bueno, sin decir que no hay ninguna mala ni buena, hay algunas que son, y por experiencia se los comento, mucho más eficientes, efectivas en términos de resultados, como las que ofrece este marco de evaluación multisectorial rápida, como el MIRA. Aquí vemos del lado de izquierdo diferentes tipos de evaluación, la conjunta, en donde estos sectores de trabajo se reúnen para poder, bajo una metodología única, poder hacer un reporte bajo un enfoque, digamos, de análisis común. Esto es una metodología de trabajo, en el MIRA esto se promueve, y también puede ser una metodología tipo armonizada, que también es coordinada, donde hay múltiples sectores de trabajo con quizás metodologías diferentes, pero que conllevan a un análisis conjunto nuevamente y a un reporte conjunto de necesidades y de impacto. Esto también lo hemos visto y lo hemos operativizado en varios lugares y de contextos de emergencia y de desastre, y que también llevan a este mismo fin, ¿no? Que es el de poder tener una visión común de lo que está sucediendo en un lugar determinado, cuáles son las prioridades y cuáles son las acciones más urgentes. Y existen, por supuesto, otro tipo de evaluaciones que no son necesariamente coordinadas, que son llevadas a cabo por diferentes instituciones con un fin específico, con una metodología propia, y que en el tema del análisis y sus reportes, pues también van a eso, pero que no necesariamente llevan un análisis común, se cruzan, pero también pueden ser útiles para establecer las situaciones de terreno. Este marco analítico de MIRA hace dos cosas bajo dos ejes muy específicos. Nos permite saber cuál es el impacto de la crisis, cuál es el entorno operativo. Se desdobla en otros cuatro temas más, que es el alcance y escala, las condiciones de la población, la capacidad de respuesta, el acceso, y ustedes van a ver que gradualmente, cuando este marco se desdobla, se declina en diferentes aspectos que van llevando a un análisis más fino y progresivo de los temas más importantes para poder tener una movilización humanitaria lo más eficiente y contundente. No me voy a detener a leer todo esto de presentación ustedes lo van a tener, pero son todas estas preguntas que llevan justo a establecer estos grandes aspectos, estos grandes lineamientos para poder llevar a una toma de decisiones lo mejor informada posible sobre los criterios, las realidades que se encuentran en terreno. Esto permite saber cuáles son los sectores prioritarios de respuesta y, como les mencionaba al principio de la presentación, cuáles son estos grupos de población prioritaria, como dijo mi querido colega Pérez Cancino, en este crisol de población, como él le llama, dónde está esta población prioritaria, los más vulnerables, por supuesto, en las personas que se encuentran en mayor necesidad y dónde se encuentran. Entonces, esta metodología realmente ustedes no encontrarán un formato MIRA, no encontrarán el mecanismo per se como definido, escrito en piedra. Se trata de un enfoque realmente que puede ayudar al trabajo de múltiples sectores, y sobre todo poder ofrecer un recurso para que estos sectores trabajen de la mejor forma y tengan esta inteligencia, como menciona Luis Eduardo, pueden llegar a esta inteligencia de encontrar esos vacíos de la respuesta particularmente importante, dónde están las brechas de esta respuesta y cómo tomar acciones para llegar a trabajar y tener la respuesta sobre estas tres grandes preguntas, que es lo que nos interesa para obtener una acción mejor. Voy a cerrar ya acá. Ya llegué a la hora de la presentación, como habíamos previsto. Y disculpen por el corte, que fueron algunos minutos de donde pudieron descansar un poquito. Y terminaré diciendo que todo este tema de la respuesta humanitaria y, por supuesto, sus mecanismos y sus modelos, pues también fortalecen el ciclo integral de la gestión de riesgos, que aquí es este tema que en esta región del mundo estamos muy avanzados. Es muy importante el reducir el riesgo del desastre. El desastre se presentará y habrá que responder.
pero definitivamente el poder tener una gestión integral de este ciclo nos hará mucho mejores para poder tener una mejor rehabilitación, reconstruir mejor, tener acciones de preparación y de prevención, por supuesto, de manera holística. Una no es después de la otra, ahora lo sabemos, trabajamos de manera integral, identificando a los actores, las capacidades reales, no aspiracionales. Tenemos que ser muy conscientes de saber con qué contamos para poder establecer los mecanismos de coordinación necesarios bajo el contexto en el cual estamos trabajando y esta visión estratégica. Y cierro diciendo que la gestión del riesgo de desastres, la gestión del riesgo, fortalece al desarrollo. Y ustedes verán en estos objetivos de desarrollo sustentable que no hay un objetivo específico que hable de resiliencia, sino que el conjunto justamente de elementos de desarrollo son los que construyen resiliencia y la gestión del riesgo la promueve. Y con este mensaje yo termino, doctora Laura Aguirre, diciéndoles gracias. Aquí vemos yo creo que aquí es de esta caricatura sería el mensaje final, de decir que, bueno, tenemos a la naturaleza, pero en esta idea de la construcción social del riesgo, todas y todos tenemos esta responsabilidad de poder trabajar para hacer frente a los desafíos que son múltiples y ahora inclusive mayores con la pandemia, para poder construir la resiliencia tan necesaria para poder salir de todo esto crecidos y con mayor fortaleza. Me detengo allí, doctora, y discúlpeme, es siempre un desafío tener una conferencia sin la interacción de las personas, sabiendo que hay muchas allí escuchando y no poder tener. Yo lamento si fui rápido o tuve brincos así medio cuánticos de idea a idea, pero espero que esto haya sido de interés para todas ustedes. Y aquí está mi correo para poder continuar a intercambiar a sus órdenes. Gracias, Luis Eduardo, por la oportunidad. No, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, este evento ha sido organizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que cumplimos 20 años, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. Y por supuesto, un gran aliado es el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos. Ahora, rápidamente, Juan Pablo, mirar los desastres en toda su complejidad, como tú lo dijiste, implica comprender los territorios, los sectores, las disciplinas, los grupos vulnerabilizados. Y por supuesto, entender esta complejidad también implica ver que fueron impactados en diferentes sistemas y al mismo tiempo ser capaces de organizar una evaluación que nos permita ver completo el desastre para posteriormente poder determinar cuál es la población afectada, cuáles van a ser las poblaciones objetivos y las acciones estratégicas. Solamente una pregunta muy breve, sé que te quedan 5 minutos, nos quedan, y queremos preguntarte, querido Juan Pablo, desde tu experiencia profesional como un psicólogo, que eso es lo que tú estudiaste, y como un maestro también desde el enfoque internacionalista, y por supuesto como un doctorante, ahí somos compañeros de aulas tú y yo, en gestión integral de riesgos y protección civil. ¿Qué podrías tú decirnos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, si ellos algún día quisieran ser alguien como tú, aprender lo que has hecho tú y hacerlo como tú lo estás haciendo actualmente desde Haití? ¿Cuál debería ser esta ruta y qué aportes necesitan ellos integrar? Y por otro lado, simplemente comentarte que no te vas a deshacer fácil de nosotros, amigo, porque queremos invitarte a que demos este curso en México, junto con este equipo que ha trabajado este curso de 3 días que tiene OCHA sobre el ciclo del programa humanitario y bueno, después estructurarlo juntos. ¿Qué nos puedes decir sobre qué deben de hacer los chicos para algún día ser como tu amigo? Uy, bueno, creo que espero que sean mucho mejores que yo. Creo que para contestar a esa pregunta es primero que nada, para mí es muy evidente decirlo, o sea, no es muy, y como psicólogo podría hacerlo como ingeniero, como maestro, o como pudiera hacerlo como campesino, es realmente el tema de las personas. Hay que estar en estos lugares y quizás vivirlos también desde la afectación
pero creo que tanto los que lo vivimos desde la afectación o los que estamos trabajando como humanitarios, pues no podemos decir que esto es por otra cosa, sino por la gente. Y quizás eso es el mensaje más importante, porque uno puede pensarse en sus diferentes ámbitos y experiencias y disciplinas, pero si perdemos de vista a la gente y por qué hacemos esto, creo yo que nos convertimos en poco o nada. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Trabajar en esto es ser consciente de esa dimensión humana. Después, yo creo que más allá de la voluntad y más allá de la vocación de servicio, hay un tema de profesionalismo. Este es ya un tema donde ahora podríamos estar siempre dispuestos a agarrar y cargar una caja o llevar dos brazos fuertes o ocuparnos de algunas cuestiones, pero creo que ahora también es un tema que se está haciendo de más en más profesionalizado, mucho más técnico, y donde yo invitaría a las personas a capacitarse si realmente más allá de esa voluntad de querer ir y ayudar, poder encontrar esos nichos de capacitación. Como vimos ahora, un desastre grande afecta a todos. Entonces los espacios de trabajo son todos también. Y poder tener un desarrollo profesional, yo creo que pensaría en eso, en cualquier ámbito de la respuesta, pero sí invitarlos a capacitarse y a seguir evolucionando y a poder hacerse fortaleciéndose en cuanto a capacidades. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Creo que con ganas, el corazón en el lugar y capacidad realmente para hacer mucho más que apoyar físicamente, que es muy importante también, pero podernos, si trabajamos en la gestión del riesgo, capacitarnos, estudiar más, crear más herramientas y poder tener un impacto más allá y ver nuestra vocación y nuestras ganas de trabajar también crecidas por una actividad específica y que sume a otras. Eso es trabajar en equipo. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues mira, algo bien interesante que vivimos en Sí. 2017, que acabas de mencionar, la diferencia entre una evaluación conjunta, armonizada y no coordinada, nos llevó a que al día de hoy no sabemos cuántas viviendas sufrieron daño, por ejemplo, después de los sismos del 2017, ¿no? Entonces, aprender estos instrumentos es muy importante, aprenderlo desde la universidad, porque hay muchos colegas que son prácticos y eso se respeta, pero pues aquí tenemos espacios donde podemos aprenderlo. Sé que tú tienes mucho trabajo que hacer en Haití, te lo agradecemos mucho, Juan Pablo, que Dios te bendiga, amigo querido. Al contrario, gracias a ustedes. Estás permanentemente en nuestras oraciones y sobre todo estás en nuestra mente porque ya queremos que regreses a México. Sabemos que tienes un vínculo muy cercano con Iztapalapa y bueno, Sí. nosotros queremos pues desearte lo mejor, agradecerte profundamente esta intervención y dejar en claro que tienes mucho que compartirnos, que de algún modo necesitamos aprender mucho más estas metodologías que los chicos en la UACM las están estudiando, las estudiamos pues clase tras clase, ellos ya manejan los conceptos básicos del MIRA, los datos secundarios a través del Atlas Nacional de Riesgos, para eso se construyó el Atlas, Para eso es, así es. y justamente nos ayudan a hacer esta clase de evaluaciones con datos secundarios y el ciclo de inteligencia. Entonces, pues Juan Pablo, muchas gracias, doctora. Si nos despides, nos quedan 2 minutos para que Juan Pablo salga a terreno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, sobre todo porque ahorita vas a hacer precisamente la gente, ¿no? Vas a ir a ver a la gente y creo que eso es lo más importante. Te agradecemos mucho. Avísote, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene 2 planteles en Iztapalapa, precisamente para los grupos más vulnerables. Entonces será un placer tenerte. Ahí en la parte de atrás es uno de nuestros grandes planteles. Un placer. Nuestros estudiantes aquí están felices. Hay muchas preguntas, pero sabemos que tenés que irte. Antes que nada, muchas gracias. Y pues nada humano nos es ajeno y aquí estamos. Esta es tu casa, esta es la casa de los habitantes y estamos precisamente para esto, profesionalizarnos y trabajar en conjunto. No hay que estar peleando que si uno que otro porque lo estás viendo, ¿no? Todo lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias y aquí te esperamos. A ustedes. Y lamento mucho no poder quedarme a intercambiar un poquito más con los estudiantes. No, lamento realmente que ahorita, pero quería tomar la oportunidad, aún estando acá, de poder compartir con todos ustedes. Gracias, queridos amigos, amigas, profesores. Aquí veo al doctor Raimundo
también querido profesor y amigo, gracias, que tengan buena tarde y sigamos en contacto. Muchas gracias. Terminamos con esto. Gracias, Juan Pablo. Éxito en tus operaciones en Haití. Gracias Gracias. a todos. Nos vemos la próxima sesión y seguiremos continuando, como decían los clásicos. Hasta luego a todas y a todos.